Los cauces de las relaciones entre el gobierno de la nación y el gobierno de cualquier comunidad autónoma deben ser cauces de lealtad mutua. Eso es lo que directamente el presidente del gobierno de la nación le ha hecho saber al presidente regional de la comunidad autónoma de Canarias, recordándole el aprecio profundo que personalmente el presidente Rajoy tiene a Canarias, recordándole el conocimiento profundo que el presidente Rajoy tiene sobre la comunidad autónoma de Canarias y recordando las decisiones importantes que este gobierno ha tomado en relación a la comunidad autónoma de Canarias. Si algo demuestra la experiencia es que las cosas salen bien cuando se unen esfuerzos. Las cosas salen bien cuando no se buscan enemigos externos. Buscar enemigos externos puede servir para, digamos, distraer internamente, pero eso no arregla los problemas. Lo que arregla los problemas son herramientas como el diálogo, el acuerdo, el consenso. Eso es la apuesta que el Gobierno de la Nación ha hecho desde principios de esta legislatura, con todas las partes, territorios y comunidades autónomas de España, también con la comunidad autónoma de Canarias. Por eso celebramos luego ese cambio de actitud que se nos ha anunciado por parte del Gobierno regional durante este fin de semana, en el sentido de reconocer que esa estrategia de confrontación que sistemáticamente han utilizado contra el Gobierno de la Nación, pues no conduce a nada. El esfuerzo inútil, saben ustedes, que conduce solamente a la melancolía. Por tanto, yo celebro, y el Partido Popular celebra, que finalmente dentro del Gobierno regional se hayan impuesto aquellas tesis que apuestan por el diálogo, apuestan porque no haya una confrontación sistemática, y creo que eso es un buen paso. La última, para empezar. Sí, se habla mucho estos días de la privatización de AENA. El Gobierno de Canarias, también sectores empresariales han mostrado su preocupación por esa privatización. Sé que es competencia de Fomento, pero usted como ministro de Turismo, ese posible cierre de algunos aeropuertos de islas menores que... No, le puedo asegurar que no va a haber ningún cierre de ningún aeropuerto en la Comunidad Autónoma de Canarias. Los aeropuertos en la Comunidad Autónoma de Canarias, aparte del papel general que cualquier aeropuerto tiene en cualquier parte de España, tienen además un papel singular, y es que en Canarias no tenemos ninguna otra vía de comunicación que el avión, es decir, rara vez, digamos, salimos de Canarias al resto del mundo por un medio de transporte que no sea el avión. Y normalmente las comunicaciones dentro de Canarias también, la conectividad es a través de los aeropuertos. Por tanto, ningún aeropuerto va a cerrar, todo lo contrario, se van a potenciar. Y en cuanto a la cuestión general de AENA, será efectivamente, como usted ha apuntado, la ministra de Fomento quien llevará, cuando tenga el proyecto cerrado, esa privatización, pero de momento puedo decirle que la ministra de Fomento todavía no lo ha llevado. Transporte crudo, para mitigar los prejuicios que un posible accidente en nuestras costas pudiese producir a toda la economía canaria y en especial a nuestro principal sector, que es el turismo. Y segundo, qué tipo de impuesto o canon se tiene previsto aplicar sobre los beneficios obtenidos por estas empresas y en qué medida se aplicarán estos beneficios en nuestra comunidad, ya sea en obra pública o social, siguiendo por ejemplo el modelo noruego, que tiene buenos resultados a darle a las poblaciones cercanas a los puntos de extracción de petróleo. Sí, se oye. Sí, muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, quería decir en relación a esta cuestión que me parece que tal como refleja la experiencia y la propia evidencia empírica en cualquier parte del mundo, hay una compatibilidad total entre el desarrollo turístico y economía o industria con componente de hidrocarburos, sea petróleo, gas o las dos cosas. Yo la última experiencia que he conocido en esta materia fue hace un mes aproximadamente en la costa este americana, en California. Muchos de ustedes lo conocerán. Estuve allí participando en un foro hispanoamericano en Santa Bárbara e hice luego el recorrido de Santa Bárbara a Los Ángeles, un recorrido de 2 horas, un sitio extraordinario con unos resorts turísticos de los mejores que hay en los Estados Unidos, y me sorprendió porque a lo largo de toda la costa hay unas playas ciertamente muy buenas. Estaba, esto fue hace un mes, llena de gente haciendo surf,
y a unos 10 kilómetros, no sé con qué distancia de separación, pero se veían perfectamente las plataformas de petróleo que estaban operando. Es decir, hay una perfecta simbiosis y allí no es que no molestara a nadie. En los Estados Unidos, que quiero recordar que es la primera potencia económica mundial, el problema es qué tenemos que hacer para disminuir nuestra dependencia energética. Les digo una cosa, la gran revolución de la energía en el mundo durante los últimos 5 años, curiosamente no es la revolución de las energías renovables, habiendo sido muy importante el cambio de las energías renovables. Lo que realmente está cambiando y ha cambiado toda la geopolítica del mundo es la revolución del shale gas, el gas que se obtiene de la fracturación hidráulica del fracking en los Estados Unidos. Los Estados Unidos llevaban 3 décadas con un proceso de desindustrialización enorme, todas las industrias iban saliendo de Estados Unidos porque no era competitivo el precio de la energía, hasta que el presidente Obama, que por cierto es el líder político en el mundo probablemente que tenga el discurso más verde, pero al propio tiempo que tiene un discurso muy verde, ha sido el auténtico campeón de la extracción de gas esquisto a través de la fracturación hidráulica. Y eso es lo que está haciendo que hacia Estados Unidos ahora vayan relocalizando industrias y Estados Unidos tenga por delante un periodo de prosperidad y de crecimiento por un precio del gas a $3,50, cuando el precio del gas aquí en Europa está a $10 y en Japón está a 18 o a $20. Por tanto, compatibilidad plena entre turismo y desarrollo de una industria de hidrocarburos. En el caso de España, claro, que tenemos un consumo diario aproximadamente de 1.400.000 barriles, de los cuales el 99,8% son importados. Todo eso nos genera una gran vulnerabilidad, una gran dependencia, nos genera un mix energético en cuanto a fuentes primarias desequilibrado, en cuanto a dependencia de petróleo y de gas. Ha habido a lo largo de los últimos 40, 50 años, desde la empresa Hispanoil, después Repsol, pues muchos intentos de prospecciones. Solamente en Tarragona ha habido una plataforma que es la Casa Blanca a lo largo de los últimos 30 años, pero con una producción de 6.000 barriles al día, es decir, la dependencia total. Más luego todo lo que eso supone desde el punto de vista de déficit en la balanza comercial. Por primera vez se plantea la posibilidad de que en aguas territoriales españolas, que no Canarias, porque no hay agua en España de comunidades autónomas, las aguas son territoriales españolas, y en esas aguas territoriales españolas, que da la casualidad que están justo, digamos, en el borde de la mediana imaginaria con Marruecos, donde ya, por cierto, Marruecos está haciendo prospecciones de aquí en muy poco tiempo. Sabremos si ya Marruecos, fruto de los pinchazos que ha hecho, tiene o no tiene petróleo, gas, o las dos cosas. Exactamente allí es donde el Ministerio autorizó hace algo más de un año estas prospecciones. ¿Qué puede obtener Canarias de estas, digamos, no prospecciones, sino en su caso, si fruto de las prospecciones se deriva que hay petróleo, gas, o las dos cosas? ¿Qué puede obtener de la explotación? Pues en primer lugar, el desarrollo de una economía en torno a los hidrocarburos que no solo puede generar mano de obra muy especializada para tantos titulados universitarios en Canarias que hoy están en desempleo, sino que desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista turístico, porque no olvidemos toda la generación de movimiento de personas que eso genera desde el punto de vista de la industria mecánica, eléctrica, desde el punto de vista de la actividad portuaria. La actividad es simplemente indescriptible. No sé en qué proporción, pero desde luego el Producto Interior industrial canario se vería en varios puntos, digamos, aumentados. Y desde el punto de vista de lo que puede suponer para la amenaza turística, puedo decir que lo que sí es realmente un riesgo, y nadie habla de eso, son la cantidad de barcos que diariamente pasan entre Tenerife y Gran Canaria, que van en los tráficos desde sur a norte, que son barcos que llevan toneladas, toneladas y toneladas de petróleo, y que algunos de ellos pues ciertamente no tienen, digamos, las condiciones de las últimas generaciones de buques petroleros. Eso sí que lo podemos considerar como un factor de riesgo, pero digamos que lo que supone la actividad, no ya la de prospección, sino incluso la extractora, las condiciones medioambientales, las condiciones que se exigen por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en España, son las más estrictas que hay en todo el mundo, que son las condiciones europeas. Muchas gracias.
Una pregunta que nos llega del sector hotelero, que muestra interés en saber si el señor ministro puede confirmar su intención de recurrir a la ley de renovación y modernización turística. Y de ser así, ¿cuáles son los fundamentos y puntos previstos en la Ley 2 de 2013, coloquialmente conocida por moratoria, que le llevan a plantear este recurso? En caso afirmativo, también me gustaría saber si, de ser aceptada por el Tribunal Constitucional, ¿cree usted que quedarían bloqueados o sin efecto los fondos actualmente disponibles para la renovación de la planta hotelera? Bueno, yo creo que la moratoria turística, en los términos en los que se quiere plantear ahora, que una serie de hoteles pueden hacerse y otros no, es una discriminación que entra de lleno en contra de la Constitución española, pero no lo pienso porque sea una idea mía, es que es el criterio de la abogacía del Estado y por tanto digamos que es el criterio en base al cual el Ministerio de Economía y Competitividad, que es el que vela dentro de la política económica española para que las condiciones sean iguales para todas las empresas, es el criterio que ha fundamentado el planteamiento de la inconstitucionalidad ante la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo que ocurre es que se lleva un procedimiento, hay un procedimiento previo que es constituir la comisión bilateral entre Canarias y el Estado, y estamos ahora mismo en esa fase. Por las reuniones que se han ido celebrando, yo creo que se va a poder llegar a un acuerdo para corregir esos aspectos que claramente, insisto, a ojos del Servicio Jurídico del Estado, son inconstitucionales y que por tanto se pueda obviar, digamos, ese recurso. Pero si no fuera así, la obligación del Estado, y eso será lo que haga, sería plantear. Muchas gracias. Otra cuestión que afecta a todos por igual, residentes, turistas, grandes y pequeños empresarios, ciudadanos en general, es el tema de la seguridad. Desde ya hace años, como bien saben, nos visitan, sobre todo en temporada de invierno, grupos supuestamente organizados, delincuentes oriundos de un país comunitario cuyas actividades producen no solo un daño económico a sus víctimas, pero también un daño incalculable a la imagen de nuestro destino turístico. Tenemos conocimiento que desde la delegación del gobierno se ha puesto en marcha un plan preventivo de respuesta a esta delincuencia que nos gustaría, dentro de la necesaria discreción, nos adelantara si se están produciendo los efectos deseados y, por otro lado, preguntarle si no considera imprescindible una actuación consensuada con los demás países europeos que impida la entrada y la libre circulación de estos individuos, muchos de ellos ya fichados y conocidos por las policías de varios países. Bueno, ahora yo le daré la palabra a la delegada del gobierno, que es quien se conoce mucho mejor esta cuestión de lo que yo pueda decir, pero lo que sí le puedo decir es una cuestión en materia sobre todo de visados, ¿no? Y de la libre circulación dentro de Europa. Una de las políticas que está planteando justamente España dentro de la Unión Europea es justamente flexibilizar la política de visados para determinados mercados emisores, como puede ser el de Rusia. Resulta que el turismo ruso crece en Canarias, crece en toda España, pero crece mucho más en Turquía justamente por esa política de visados. Y claro, digamos que las personas que vienen no a hacer turismo, sino que vienen a hacer otro tipo de actividades y actividades ilícitas, generalmente no plantean la petición de un visado, sino que ya se las arreglan para entrar de otra manera. Las condiciones de seguridad están coordinadas a nivel comunitario por parte de todos los responsables interiores de todos los países. Creo que a lo largo de los últimos años esas condiciones han ido mejorando paulatinamente en España, y en lo que respecta a Canarias yo le paso la palabra a la delegada del gobierno, que creo que se puede explicar mucho mejor que yo. Muchas gracias, ministro. Bueno, somos muy conscientes desde la delegación de gobierno de la importancia que para un destino turístico como es Canarias y Tenerife en particular pues tiene la seguridad. Efectivamente es una de las cosas que nos diferencia de otros destinos. Este año hemos puesto en marcha, además lo saben, yo tuve la oportunidad de estar con todos ustedes, pues no sé, hace pocos meses, y estuvimos hablando de esa operación. Nos acompañaban también miembros de tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil. Hemos mantenido reuniones con Azotel, aquí está su presidente, él ha estado presente en esas mismas reuniones, y también decirles que, bueno, es verdad que muchos datos no se les pueden dar, también se los he manifestado en alguna otra ocasión, pero que estamos en ello, que además es importante que estamos de la mano del sector, que es el propio sector el que nos va dando las pistas
sobre dónde y cómo actuar. O sea, que por favor estén tranquilos en ese sentido. Además, yo creo que dado pasos importantes, como por ejemplo la coordinación entre ambos cuerpos, porque si bien es verdad que los delitos se cometen, faltas, delitos, se cometen en las zonas turísticas, luego esas personas que están actuando no viven en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía. Todos saben que la parte turística pertenece al Cuerpo Nacional de Policía y las zonas más rurales son demarcación de Guardia Civil. Por lo tanto, es imprescindible esta coordinación entre Guardia Civil, que tenemos que reconocer que antes tenía quizás algunas carencias, que ahora mismo estamos encima de eso. Y también una parte muy importante es la coordinación con la justicia. Sé que muchos de ustedes, que lo sufren, no les voy a engañar, es complicadísimo, porque si bien fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen su papel, luego nos encontramos con que cuando lo ponemos delante del juez, el juez actúa con las herramientas que tiene a su disposición y en muchos casos son ciudadanos comunitarios que nos dificultan muchísimo más el poder ser más contundentes. Pero bueno, tenemos que estar ajustados también a legalidad. Yo lo que sí les quiero transmitir es tranquilidad. Estamos muy encima de la situación. Yo creo que se están dando resultados porque se disminuye el porcentaje de hurtos, que generalmente es lo que más les gusta. Gracias, señora delegada. Volvemos a nuestro ministro. Otro tema de máxima trascendencia para nuestras islas es la conectividad aérea. Esta pregunta tiene doble sentido, ya que la hacemos a un ministro de Turismo, pero también a un ciudadano canario que conoce de primera mano la importancia de un servicio aeroportuario garantizado, de calidad y a precio competitivo. La pregunta es cómo valora usted la previsible privatización de AENA y si le preocupa la posible subida de tasas y merma de servicios preconizada por algunos agentes sociales. Sí, digamos que la privatización de AENA es una de las cuestiones que está en la agenda del gobierno. Depende, como sabe muy bien, de la competencia de la ministra de Fomento, que está trabajando en ello. En cuanto lo tenga listo, pues estoy seguro que lo llevará a Consejo de Ministros, y lo que se busca no es tanto perder el control sobre lo que es AENA, sino se busca mejorar la calidad del servicio y que sea una, digamos, herramienta competitiva en general de la economía española, pero particularmente del sector turístico, ¿no? En cuanto a la subida de tasas y a la política de tasas, quiero decirle que este gobierno tiene una política concreta. Desde luego no somos partidarios de establecer tasas que primen a unas compañías en relación a otras. Creemos que ese tipo de discriminaciones no llevan a nada bueno. Lo hemos tenido durante algún tiempo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y también de Baleares, y al final lo que ha resultado es que los operadores que eran tradicionales, que llevaban muchos años, algunos de los cuales tenían tripulaciones que tenían su base aquí en Canarias, perdieron capacidad de competir frente a las nuevas líneas que vinieron con tasas diferenciadas, y al final estas compañías, no todas, pero sí muchas de ellas, pues cuando se les, digamos, retira ese tipo de ayudas, pues dejan de operar por el territorio, lo cual nos deja una vulnerabilidad muy grande. En cambio, esta nueva política de tasas que se ha aplicado tanto para Baleares como para Canarias en función de los días valles o de las temporadas mayores o menores, de mayor o menor intensidad, creo que es una política mucho más objetiva, que no es discriminatoria. Y en relación a la flexibilidad de las tasas para toda España, que ha anunciado la ministra de Fomento, hay que interpretarla dentro de esa voluntad que es ir flexibilizando paulatinamente, pero insisto, de una manera global, no discriminatoria, y que pueda afectar a todo tipo de tráficos y a todo tipo de compañías. Gracias. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Teníamos previstas más preguntas, pero se me tiene que coger un avión dentro de muy poco tiempo. Así que vamos con las últimas preguntas. Un tema que suscita el interés de muchos de los presentes es la nueva ley de costas, instrumento de gran utilidad para el desarrollo de la oferta complementaria, pero también para el refuerzo de nuestra competitividad en áreas tan importantes como los congresos y el turismo de eventos. ¿Para qué esta ley? La pregunta es que ¿para qué esta ley que tanto costó sacar adelante se puede poner en marcha de forma homogénea y estable? ¿No sería deseable la redacción de un reglamento que clarifique de forma rotunda e inapelable qué se puede y qué no se puede hacer en nuestras playas, y
y que impide que esas decisiones las tome el delegado de costas de turno, amparado en una interpretación más o menos acertada de la ley. Sí, esta es justamente la intención del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente. Yo creo que en sí el hecho de haber reformado la ley de costas es bueno porque llevamos mucho tiempo con unos corsés que realmente no se justificaban, en primer lugar, para un país con tanta costa como España, en segundo lugar, en el ámbito de una comunidad autónoma como es Canarias, con la importancia que tienen las costas en general y particularmente por sus implicaciones en el sector turístico. No es una ley que venga a establecer, digamos, la norma de la selva para hacer lo que queramos, al contrario, se busca una mayor pero mejor protección, pero eso sí, también se persigue, al igual que existe pues, prácticamente en todos los países del mundo y desde luego los países europeos que tienen costas, poder incorporar la costa como valor a lo que es la actividad económica, con usos permitidos y usos no permitidos. Pero eso sí, cuando los usos sean permitidos, que sean permitidos en base a los estándares de máxima calidad. Es a los canarios a los que más nos interesa. Por ejemplo, disponer con equipamientos en las costas, en las playas, que sean realmente atractivos, que generen valor, que generen actividad, porque eso también genera atractivo para los turistas. Nadie está planteando que se haga un hotel en primera fila a 15 metros de la orilla del mar. Lo que estamos planteando simplemente es que, digamos, esos equipamientos que añaden valor se puedan hacer, simplemente como hay en muchos otros países del mundo. El reglamento está en redacción, hasta donde yo sé, por parte del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, pero lo que persigue fundamentalmente es ir en la línea de la ley para clarificar todo aquello que se puede y lo que no se puede hacer. Muchas gracias. Bueno, vamos terminando. Esto más que una pregunta, sería casi un pedido de apoyo por parte del señor ministro a las demandas de Canarias en la negociación del mejor REF posible. Nos gustaría saber su opinión sobre la propuesta de deducciones fiscales en impuestos de sociedades y sobre las inversiones de las empresas canarias en el exterior, así como las bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, como se está haciendo ya con Ceuta y Melilla y, por dar algún ejemplo europeo, Francia, con sus regiones ultraperiféricas. Digamos que Canarias, como todos sabemos, ¿no?, desde la incorporación a la Corona de Castilla, siempre ha tenido a lo largo de los últimos 5 siglos un régimen económico diferenciado del resto de España. Sistemáticamente ese régimen económico, desde la primera Real Cédula de doña Juana la Loca hasta el último régimen económico y fiscal del 91 y del 94, ha ido consistiendo sistemáticamente en una fiscalidad diferenciada más baja que la del resto de España y en unas mayores dosis de libertad comercial. Eso fue así a lo largo de todos los siglos, lo fue particularmente con el Real Decreto de Puertos Francos de Álvaro Murillo de 1852, lo fue también con las modificaciones posteriores, lo fue con el régimen económico fiscal, la Ley 4 del año 1972, pero en el año 86 cambian las cosas. ¿Por qué cambian las cosas? Cambian las cosas porque el resto de España se incorpora a lo que entonces eran las comunidades europeas, uno de los espacios económicos del mundo de mayor libertad comercial y económica. Y ahí el problema no fue que Canarias perdiera libertad, no, ahí no el problema, sino la realidad fue que el resto de España aumenta la libertad y entonces no es igual. Y la respuesta a eso fue el régimen en su parte fiscal del año 91, la ley del 91, y en la parte económica del año 94, que en mi opinión fue hecha con una gran voluntad, con grandes objetivos para tener, digamos, posiciones y marcos diferenciados al resto de España y el resto de Europa, pero al final hemos tenido un REF a lo largo de estos últimos 25 años, de los últimos 20 años, pues mucho más proteccionista, mucho más intervencionista y con menos libertad comercial, porque compárese lo que supone hacer una transacción de comercio internacional en cualquier parte de España, en Albacete, en Vigo, en Barcelona o en Sevilla, con lo que supone muchas veces traer un contenedor de París hacia Canarias o incluso desde Madrid a Canarias. Por tanto, eso es lo que tenemos que revisar y decir, tenemos que seguir teniendo un régimen diferenciado. Ahora tenemos una herramienta adicional, que es la consideración de ultraperificidad en el Tratado originario de la Unión Europea, en el Tratado de la Unión, pero eso tenemos que convertirlo en fortaleza. ¿Cómo? Pues realmente apostando por una mayor libertad comercial y económica y una fiscalidad diferenciada, pero no por el hecho de tenerla diferenciada, sino porque eso sea un impulso para la economía canaria. Y hoy
hay no pocos aspectos de ese régimen fiscal que están siendo una auténtica distorsión al comercio internacional. Muy bien, muchísimas gracias. Señor ministro, terminó su intervención con una observación pues, de carácter político. Nosotros nos gustaría también hacer una pregunta de carácter político. Varios de los empresarios presentes nos piden que le hagamos llegar su voluntad e ilusión en seguir invirtiendo en las islas, pero sienten falta de un marco jurídico seguro, garantista y que simplifique el entramado burocrático actual. El señor ministro soluciona esto hace unos minutos, pero necesitamos que la ley nos aporte confianza y seguridad a día de hoy muy precario e inexistente. La pregunta es, si el Partido Popular llega al gobierno de Canarias, ¿qué medidas propondrá para incentivar y facilitar la inversión privada en el archipiélago? Digamos que el que en Canarias haya un ambiente mejor o peor, más o menos propicio a la inversión, depende en primer lugar del marco económico general, de la estabilidad macroeconómica, y eso está muy vinculado a la política económica que lleva a cabo el gobierno. Cuando antes decía que los signos favorables son evidentes, esos signos favorables son para toda España y también para Canarias, porque lógicamente la corrección de los desequilibrios también favorece a Canarias. Las medidas de política económica, por ejemplo, como el plan de pago a proveedores para toda España, también viene bien a Canarias. ¿Por qué? Porque eso permite que empresas canarias que tenían deudas con las administraciones pues puedan cobrar esas deudas, o por ejemplo el Fondo de Liquidez Autonómica, que permite que Canarias pueda hacer frente a los vencimientos de su deuda que de otra manera no podría hacerle frente. Pero aparte de esa política económica general, hace falta políticas económicas que tienen que ver con el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y yo ahí creo que es muy sencillo, es tomar nota, si me permite la expresión, de lo que se hace en el marco de la liberalización y flexibilidad de la economía española. Por ejemplo, una de las últimas normas que han entrado en vigor, se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado día 28 de noviembre y ya está en el BOE, es la Ley de Unidad de Mercado. Es decir, para intentar poner algo de orden en lo que es la maraña administrativa de licencias, autorizaciones, que cualquier empresa de España de industria, de servicios, de agricultura, se encontraba cuando ya tenía autorización en una comunidad autónoma, iba a la otra y tenía que empezar de cero. Ese es el tipo de cuestiones que aquí en Canarias tenemos que hacer. Probablemente, si me preguntan, lo más importante que tenemos que hacer en Canarias es clarificar el marco normativo, clarificar y flexibilizar el marco administrativo y, si me pregunta mi opinión, también dar un paso adicional, valiente, con determinación, para que los cabildos vuelvan a ser los auténticos motores políticos y administrativos de cada isla. Canarias siempre tuvo esa autonomía desde el principio del siglo, desde el año 1912, cuando empiezan los cabildos, siempre tuvieron esa autonomía financiera a través de los cabildos. Evidentemente, tenemos una comunidad autónoma ya muy asentada y demás, pero eso no debe ser incompatible con que determinadas cuestiones que hoy están residenciadas en la comunidad autónoma vuelvan a los cabildos, porque en mi opinión creo que la realidad de Canarias, aparte de archipelágica, es una realidad insular, y creo que esa realidad insular se gestiona mejor dentro de cada isla que desde cualquier otro ámbito del archipiélago. Muchas gracias, señor ministro. Creo que siempre es un